Solo está contigo por tu dinero, le dijo mi hermana a mi prometido 2 semanas antes de nuestra boda. Mi mamá apenas sonrió. Pregúntale por el hombre que lleva tantos años ocultando. Yo no me defendí. Entonces mi prometido sacó una fotografía en silencio. Miró fijamente a mi hermana. Y preguntó con toda calma. ¿Te refieres a este hombre? Mi hermana, Caroline, sostuvo la mirada de mi prometido y dijo. Ella se va a casar contigo solo por tu dinero, Aaron. Mi mamá sonrió. La misma sonrisa que tenía 9 años atrás, cuando estaba convencida de que había arruinado mi vida para siempre. Después añadió con total tranquilidad. Pregúntale por el hombre que ha estado escondiendo todos estos años. Yo no me justifiqué. No discutí. Ni levanté la voz. Solo estaba de pie en mi cocina, sosteniendo mi taza de café con las 2 manos, viendo cómo las 2 personas que alguna vez fueron las más importantes en mi vida intentaban destruir lo único bueno que me quedaba. Lo que ellas no sabían era que Aaron llevaba 4 meses reuniendo la verdad, pieza por pieza. Tampoco sabían que ese hombre que querían usar en mi contra había esperado este momento durante 9 años. Ellas creían que ese día iban a cancelar nuestra boda. Pero, en realidad, ese fue el día en que terminó mi silencio, un silencio que había durado 9 años. Me llamo Lauren Harwell. Tengo 31 años. Si esta historia ya te hizo enojar, dale me gusta, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad nos ves y qué hora es donde estás. Me encanta saber quién está escuchando estas historias. Ahora volvamos al principio. No a la cocina. La cocina solo fue el lugar donde mi familia entendió, por fin, que mi silencio ya no iba a seguir protegiéndolos. Todo comenzó 9 años antes. Yo tenía 22 años. Había ido a una entrevista de trabajo en una oficina de Madison Avenue. Ese fue el momento en que mi mamá decidió que yo no podía tener un futuro, a menos que ella lo controlara por completo. Hoy tengo mi propio estudio de diseño de interiores en Nashville, *Harwell Interiors. Trabajan conmigo 6 personas. Tenemos una oficina muy acogedora en The Gulch y una cartera de clientes que no deja de crecer. Pero el verdadero éxito llegó gracias a una llamada telefónica en 2023. Me llamó una mujer cuyo esposo jugaba para los Nashville Predators. El año pasado, mi estudio facturó más de $1.200.000. Pero mi familia no tiene la menor idea. Todavía creen que de vez en cuando hago algunos trabajos como diseñadora freelance. Y eso no es casualidad. Durante 9 años me aseguré de que mi mamá y mi hermana solo supieran de mi vida lo que yo quería que vieran. Conocí a Aaron Castellón en marzo del año pasado, durante una gala benéfica para recaudar fondos para un hospital infantil. No era de esos hombres que hablan de sí mismos desde el primer minuto. Primero me hizo 3 preguntas sobre una antigua alfombra persa. Solo después me preguntó cómo me llamaba. Me dijo que trabajaba en una aburrida empresa de consultoría estratégica. Más tarde descubrí que su firma de consultoría, con oficinas en Nashville y Atlanta, había ayudado a 2 de mis clientes favoritos, y gracias a eso ellos terminaron encontrando mi estudio. Aaron me pidió matrimonio el 19 de septiembre. Estábamos pasando unos días en una cabaña de madera cerca de Asheville. Primero lloré. Como 10 segundos. Después me eché a reír. Y Aaron terminó riéndose conmigo. No le contamos nada a mi mamá durante 2 semanas. Cuando por fin le dije que estábamos comprometidos, respondió con la misma frase que llevo escuchando desde que tenía 10 años. «Qué buen partido conseguiste, hija». Así, tal cual. No dijo. «Estoy tan feliz por ti». Ni. «Cuéntamelo todo». No. Lo llamó un buen partido. Como si Aaron fuera un premio muy valioso que yo hubiera pescado por accidente en un lago que ella creía suyo. Fijamos la boda para el 2 de mayo. Y el ensayo de la ceremonia sería una semana antes. Invitamos a 38 personas a la cena de celebración. Y a 46 a la ceremonia. Mi papá, Edward, iba a venir desde Knoxville. Mi mamá y mi hermana también estaban en la lista de invitados. Supongo que, en ese momento,
Todavía no podía imaginar mi boda sin ellas. 2 semanas antes del ensayo, mi mamá me llamó. Hija, Caroline y yo pensamos que podríamos llegar el miércoles por la mañana para ayudarte con la distribución de las mesas. No deberías hacer todo tú sola. En ese momento yo estaba sentada en la cocina de mi estudio, mirando mi tablet. El acomodo de los invitados ya estaba listo. Las flores ya estaban pagadas. El menú ya estaba aprobado. No había absolutamente nada en que ayudar. Yo lo sabía. Y mi mamá también. Claro, mamá. Las espero a las 8 de la mañana. Colgué. No llamé a Aarón. Solo le envié un mensaje de 3 palabras. Vienen el miércoles. Me respondió casi al instante. Una sola palabra. Listo. Para entonces ya había aprendido algo muy importante. La tranquilidad siempre tiene fecha de vencimiento. Durante casi un año, mi mamá casi no se metió en mi vida. Creía que por fin había conseguido lo que siempre quiso. Un buen prometido. Un anillo hermoso. Una boda perfecta. Y el final perfecto para la historia de su hija menor, la que había sido demasiado independiente durante demasiado tiempo. Pero mi mamá no tenía idea de lo que Aarón llevaba en el bolsillo de su saco aquella mañana, cuando estaba por llegar a mi casa. Tampoco sabía que durante los últimos 8 meses yo había reunido todas las pruebas en un solo archivo llamado Septiembre 2025. No sabía que la historia sobre mi supuesto colapso nervioso de 2017, la misma que llevaba años contándole a toda la familia, tenía un testigo. Y esa persona había esperado 9 años para que, por fin, alguien le hiciera una sola pregunta. En realidad, mi mamá perdió desde el instante en que cruzó la puerta de mi cocina. Solo que todavía no lo sabía. Pero antes tengo que hablarles de la chica que tenía 22 años. Esa chica ya no soy yo. Aunque sigue viviendo en algún rincón muy profundo de mí. A veces, por las mañanas, todavía siento que puedo escuchar su respiración. En la primavera de 2017 me gradué de la Universidad de Tennessee con la carrera de diseño de interiores. Durante las últimas 3 semanas antes de graduarme casi no dormí. Esperaba un solo correo. Y finalmente llegó. El 18 de mayo. Venía en un sobre de papel color crema, con un elegante logotipo en la parte superior. Me ofrecían una pasantía de verano en una reconocida firma de diseño en Nueva York. 3 meses de trabajo. Un sueldo de $2,800 al mes. Además, la empresa ayudaba a los pasantes que venían de otras ciudades a conseguir alojamiento. La carta estaba firmada por el director creativo, Theodore Marlowe. Lo llamé de inmediato para decirle que aceptaba la oferta. Tenía una voz tranquila y segura. Me hizo preguntas sobre mi portafolio. Quiso saber por qué había elegido esa combinación de colores en uno de mis proyectos. Después me preguntó si había leído el libro de un famoso arquitecto italiano. Le respondí que sí. Y también le expliqué, con toda sinceridad, por qué no estaba de acuerdo con el capítulo 4. Del otro lado de la línea hubo unos segundos de silencio. Luego se echó a reír. Y dijo: "Y entonces nos vemos el 12 de junio, señorita Harwell". Era tan feliz que enmarqué la carta y la colgué sobre mi escritorio. Primero llamé a mi papá. Me dijo que estaba muy orgulloso de mí. Después llamé a mi mamá. Me preguntó 3 veces el nombre de la empresa. Luego la dirección. Después el número de teléfono de la oficina. Y por último, el nombre del director creativo. Le leí la carta completa, despacio. Ella anotó cada detalle. Ese verano salía con un chico llamado Brice Whitlock. Ilustraba libros infantiles. Le encantaba dibujar ranas graciosas y perros con enormes ojos de sorpresa. Era un hombre amable, tranquilo y con un corazón enorme. Y precisamente por eso mi mamá no lo soportaba. Los dos pensábamos irnos juntos a Nueva York. Su hermana tenía un departamento en Brooklyn donde podríamos quedarnos las primeras semanas. Y fue ahí donde cometí el peor error. En una sola conversación le conté a mi mamá tanto de la pasantía como de Brice. No gritó. En realidad, nunca levantaba la voz.
3 días después encontré un artículo impreso sobre la mesa de la cocina. Hablaba del alto índice de divorcios entre personas que trabajaban en profesiones creativas. Mi mamá no dijo una sola palabra. Solo dejó el artículo ahí. Permaneció sobre la mesa durante 3 días. Yo no lo moví. Y ella tampoco. La mañana del 14 de junio, 2 días antes de mi vuelo, mi mamá tocó la puerta de mi habitación. En una mano llevaba una taza de café. En la otra, un sobre. Con voz suave dijo: «Hijita, cuánto lo siento». Y dejó el sobre mi cama. Lo abrí. Dentro había una carta. El mismo papel color crema. El mismo membrete de la empresa. Decía que, debido a cambios internos, la compañía se veía obligada a cancelar mi pasantía y que ya no podían ofrecerme el puesto. La carta estaba fechada el 12 de junio. Abajo aparecía una firma. Asterisco Tech Marlowe. La leí 3 veces. Sentí que me faltaba el aire. Mi mamá habló casi en un susurro. Esta mañana les llamé para preguntar por el estacionamiento. Ahí fue donde me dieron la noticia. Les pedí que te lo enviaran por escrito para que te fuera más fácil aceptarlo. De verdad lo siento, hija. Se sentó a mi lado en la cama. Me acarició la espalda. Creo que lloré. La verdad, ya casi no lo recuerdo. Pero hay algo que jamás he podido olvidar. Nunca llamé a esa empresa. Y llevo 9 años preguntándome lo mismo. ¿Por qué no llamé? Brice insistía una y otra vez. Solo llámalos. Aunque sea una vez. Pero yo respondía. ¿Para qué? La carta lo dice todo. La decisión ya está tomada. Cerré mi laptop. Renuncié al departamento que ya me habían reservado en Nueva York. Les envié un correo muy amable a los organizadores del programa diciendo que no podría asistir. En ese momento no sabía que mi mamá había escrito esa carta falsa en la computadora de nuestra casa. No sabía que un día antes había llamado a la empresa, se había hecho pasar por una familiar mía y, con voz temblorosa, les dijo que yo había sufrido un fuerte colapso nervioso y que no podría viajar para comenzar la pasantía. Tampoco sabía que, apenas 2 días después, mi hermana Caroline, que entonces tenía 24 años, estaba desempleada y acababa de divorciarse de Trevor Bone, abordó un avión rumbo a Nueva York. Llevaba en las manos un portafolio que no era suyo. Era el mío. Después de aquello tuve que empezar mi vida casi desde cero. Me inscribí en todo tipo de cursos de diseño de interiores comerciales. Estudié todo lo que pude. Cada Navidad mi papá me enviaba un libro. Año tras año era igual. Nunca había cartas largas. Solo 2 palabras. Porque sí. En la primavera de 2019 trabajaba como mesera. Un día, una mujer que estaba sentada en la mesa 11 me dejó $50 de propina. Y escribió en el recibo: «Tu talento para entender los colores no debería quedarse entre las mesas de un restaurante». Al final solo había una letra. M. Nunca supe quién era aquella mujer. Pero guardé ese recibo. Hasta el día de hoy sigue dentro de una pequeña caja de madera en mi oficina. Ese mismo 2019 millas papá se divorció de mi mamá. Se mudó a una casa pequeña en Knoxville. Y comenzó a enviarme $200 cada mes. En el concepto de la transferencia siempre escribía exactamente lo mismo. Porque sí. Nunca me preguntó si el dinero había llegado. Y yo nunca le respondí. Aún así, siguió enviándolo durante 18 meses. Una parte de ese dinero me ayudó a pagar el depósito de mi primer local comercial. Mi papá todavía no lo sabe. En 2020 conseguí mi primer proyecto por mi cuenta. Diseñar la habitación de un niño. Me pagaron $800. Fue la primera vez que sentí que mi vida, por fin, empezaba a pertenecerme. Mi mamá les contó la historia a sus amigas. Y ellas se la contaron a otras personas. Muy pronto todos estaban convencidos de que yo sola había dejado escapar la oportunidad de hacer una gran carrera. En marzo de 2023 abrí mi propio estudio de diseño de interiores, *Harwell Interiors.
Renté un pequeño local con un gran escaparate de vidrio en The Gulch. Lo primero que colgué en la pared de mi oficina fue una fotografía vieja. Tenía 4 años. Estaba sentada sobre la banqueta, dibujando con gises de colores. Esa foto la había tomado mi mamá. De toda mi infancia, fue la única que conservé. En ese momento ni siquiera me pregunté por qué había elegido precisamente esa imagen. Para el otoño de 2024 ya trabajaban 6 personas en mi estudio. Diseñábamos casas en las zonas más exclusivas de la ciudad. Cada vez llegaban más clientes. Y también más dinero. Aunque podía comprarme un auto de lujo sin ningún problema, preferí seguir manejando un coche usado. Para mí era mucho más importante hacer crecer mi negocio. Cada Navidad le enviaba una tarjeta a mi mamá. Siempre aparecía mi gato. Nunca una fotografía de mi oficina. Jamás la invité a visitarme. Y ella tampoco me lo pidió. En diciembre de 2024 recibí una carta muy extraña. La dirección del remitente me era completamente desconocida. Era una cuenta común de Proton Mail. El asunto del correo tenía solo 4 palabras. Sobre 2017. Léelo cuando estés lista. No había nada más. Solo un archivo PDF adjunto. Lo abrí. Era una lista de los pasantes de la empresa de diseño cuyo nombre había evitado pronunciar durante muchos años. Asterisco Marlowe y Bas de Sign Group. Pasantía de verano 2017. Era una tabla con los nombres de los participantes y las fotografías de sus gafetes. Empecé a revisar la lista con calma. Y de pronto me quedé congelada. Tercera fila. Quinta columna. Nombre. Asterisco Lauren Harwell. Mi nombre. Pero la fotografía no era la mía. Era Caroline. Mi hermana. Tenía el cabello un poco más claro. Y llevaba lentes. Aunque Caroline jamás había usado lentes en toda su vida. Cerré la computadora de inmediato. Y durante 3 días ni siquiera volví a tocarla. Cuando la abrí otra vez, el correo seguía ahí. No respondí. No lo borré. Solo volví a cerrarlo. Y no regresé a ese mensaje hasta agosto del año siguiente. Durante esos 8 meses traté de convencerme de que estaba equivocada. De que había visto mal. De que solo era una coincidencia. De que debía existir otra explicación. Pero, muy en el fondo, ya conocía la verdad. Tenía miedo. A los 30 años había construido toda mi vida dentro del silencio al que mi mamá me había condenado desde que tenía 22. Ese silencio se convirtió en mi hogar. Tenía paredes. Tenía techo. Tenía ventanas. Lo decoré. Colgué fotografías. Recibí visitas. Me enamoré. Aprendí a sonreír otra vez. Si ese día hubiera terminado de abrir aquella verdad, todas esas paredes se habrían derrumbado en un solo instante. Y habría tenido que enfrentar todo lo que había permanecido oculto detrás de ellas durante tantos años. En aquel diciembre todavía no estaba preparada. Pero la verdad terminó encontrándome. Siempre lo hace. Solo que, a veces, tarda un poco más. Fue hasta agosto cuando esas paredes finalmente se vinieron abajo. Y el 19 de septiembre Aarón me pidió matrimonio. Le dije sí incluso antes de que terminara de hacer la pregunta. Pero, si soy completamente sincera, esta historia comenzó mucho antes. 6 semanas antes de que Aarón me propusiera matrimonio. El 11 de agosto. Era martes. A las 11:32 de la mañana. Yo estaba en mi estudio revisando el diseño de una cocina para una casa en Mountain Brook. De pronto, Megan, mi recepcionista, contestó el teléfono. La escuché decir. Y sí, ella está aquí. Un momento, por favor. Unos segundos después asomó la cabeza por la puerta de mi oficina. Lauren, te busca Cassidy Riley, de Asterisco Pinecrest Brand Studio, en Atlanta. Dice que es una llamada para verificar información. El nombre de la empresa no me sonaba de nada. Y nunca antes había escuchado el nombre de Cassidy. Tomé la llamada.
Señorita Harwell, gracias por atenderme. Trabajo en el departamento de reclutamiento. Estamos terminando la verificación de antecedentes de una candidata y necesito confirmar un detalle un poco fuera de lo común. Claro, dígame. Continuó. La candidata es Caroline Harwell Bone. Según entiendo, es su hermana. Guardé silencio. En su currículum afirma que hizo una pasantía durante el verano de 2017 en *Marlowe y Bass, en Nueva York. Cuando nos comunicamos con la empresa, encontramos un nombre diferente en sus archivos. *Lauren Harwell. Cuando le preguntamos a Caroline por esa diferencia, nos explicó que durante la pasantía utilizó el nombre de su hermana como un seudónimo profesional. También nos dijo que ambas compartían el mismo portafolio en esa época. La verdad, esa explicación nos pareció bastante inusual. Por eso decidí confirmar la información directamente con usted. En mi vida hubo 3 momentos en los que el tiempo pareció detenerse. Ese silencio que aparece justo antes de que la mente acepte lo que el corazón ya sabe. La primera vez fue cuando tenía 22 años. La mañana en que mi mamá llegó con aquel sobre y la carta falsa. La tercera ocurriría mucho después. En mi propia cocina. Pero la segunda fue exactamente en ese instante. Aquel martes de agosto. Respiré hondo y respondí con toda tranquilidad. Yo nunca trabajé en *Marlowe y Bass. Nunca hice una pasantía en Nueva York. Nunca compartí mi portafolio con mi hermana. Y no tengo idea de por qué les contó esa historia. Del otro lado de la línea hubo silencio. Duró unos 4 segundos. Después la mujer dijo: Muchas gracias, señorita Harwell. Nos ha sido de gran ayuda. Tendremos que realizar una investigación interna. Le agradezco mucho su tiempo. Colgó. Y yo permanecí sentada frente a mi escritorio durante 40 minutos, completamente inmóvil. Después cerré la puerta de mi oficina. Abrí mi computadora. Entré a mi correo electrónico. Y escribí una sola palabra en el buscador. *Marlowe. El correo anónimo que había recibido en diciembre apareció como el segundo resultado. Y en ese momento comprendí. Había llegado la hora de conocer la verdad de la que llevaba tantos meses intentando escapar. Abrí el mensaje. Volví a abrir aquel PDF. Amplié la fotografía del gafete de Caroline. La observé durante un largo rato. Después pasé el dedo por la parte inferior de la imagen. Había una pequeña mancha oscura. Parecía la huella de un dedo pulgar. Justo al lado de la letra L del nombre *Lauren. Abrí el cajón de mi escritorio. Saqué una pequeña caja de archivo que había llevado conmigo de una oficina a otra durante años, sin volver a abrirla. Dentro estaban los documentos de 2017. La carta original donde me ofrecían la pasantía. Y la supuesta carta de cancelación que mi mamá me había entregado. Puse ambos documentos uno junto al otro. Encendí la linterna de mi celular. Y empecé a compararlos con mucho cuidado. No tardé en encontrar varias diferencias. El logotipo de la carta de cancelación era ligeramente más pequeño. Solo unos milímetros. Pero era más pequeño. Luego encontré otro detalle. En el apellido *Marlowe faltaba el punto sobre la letra I minúscula. Después me fijé en la fecha. En la carta falsa, el día, el mes y el año estaban separados por puntos. Pero en las cartas comerciales de Estados Unidos normalmente se usan diagonales. En ese instante todo encajó. Mi mamá había escrito esa carta. La imprimió en la misma computadora de la casa donde solía hacer los avisos para la iglesia. Me quedé en la oficina hasta que anocheció. Esperé hasta que afuera ya no quedó luz. Ese día no llamé a nadie. Ni a Aarón. Ni a mi papá. A nadie. Me serví una copa de vino. Me senté junto a la ventana. Y me quedé viendo cómo se encendían las luces de la calle. Ni siquiera lloré. Solo permanecí ahí, en silencio. Mirando la luz. Después de eso pasé 5 días sin hablar con Aarón. Porque antes necesitaba encontrar a otra persona.
al hombre que llevaba 9 años esperando esa conversación. En la tercera semana de noviembre encontré a Theodore Marlowe en LinkedIn. Para entonces ya no trabajaba en Marlowe y Bass. Desde 2020 había fundado su propia firma de consultoría, Marlowe Advisory, en el barrio de Tribeca. En su foto de perfil aparecía un hombre de cabello canoso, con un cardigan muy bien acomodado. Transmitía calma, sabiduría. Y, por alguna razón, sus ojos parecían mucho más jóvenes que su edad. Me quedé mirando la pantalla durante un largo rato. Después le escribí un mensaje. Solo 3 párrafos. Señor Marlowe mi nombre es Lauren Harwell. Creo que hace 9 años ocurrió algo que usted debería conocer. En junio de 2017, su empresa me ofreció una pasantía. Sin embargo, según todo lo que he descubierto, otra mujer fue en mi lugar haciéndose pasar por mí. Si acepta recibirme, le agradecería muchísimo 15 minutos de su tiempo para hablar en persona. La respuesta llegó apenas 19 minutos después. Señorita Harwell he esperado este mensaje durante 9 años. Puedo reunirme con usted a cualquier hora el jueves 11 de diciembre. Leí esa frase. He esperado este mensaje durante 9 años. La leí 3 veces. Después cerré la computadora. Bajé a la cocina. Preparé una taza de té. Me senté en el piso, recargada contra los gabinetes. Y me quedé ahí hasta que la tetera dejó de hacer ruido. Ese mismo día compré el boleto de avión. El 11 de diciembre tomé el primer vuelo de la mañana desde Nashville hacia Nueva York. El avión aterrizó a las 8:40. Tomé un taxi amarillo. Y me dirigí hacia Tribeca. Le pedí al taxista que me dejara una cuadra antes del edificio. Quería caminar sola esos últimos minutos. La oficina de Marlowe Advisory estaba en el piso 12 de un edificio sobre Greenwich Street. Todo se veía tranquilo y acogedor. Piso de madera. Un pequeño mostrador de recepción. Y un solo tulipán amarillo en un florero de vidrio. Detrás del mostrador estaba una mujer de cabello gris. En su gafete decía Yvette. Me observó con atención. Y dijo en voz baja. Señorita Harwell. No sonó como una pregunta. Parecía que ya sabía perfectamente quién era yo. Sí. El señor Marlowe ya la está esperando. Pase, por favor. Me acompañó hasta su oficina. Theodore Marlowe se levantó de inmediato al verme entrar. Era un hombre delgado, con un cardigan gris y una camisa blanca. Primero me miró a mí. Luego a una carpeta abierta sobre su escritorio. Y después volvió a mirarme. Entonces preguntó. ¿Todavía conserva la carta original donde la invitábamos a la pasantía? Asentí en silencio. La saqué de mi bolso. Él la tomó con muchísimo cuidado. La colocó junto a unos documentos que ya tenía preparados. Acomodó ambas hojas bajo la lámpara del escritorio. Las comparó durante varios segundos sin decir una palabra. Después se sentó lentamente. Y, casi en un susurro, dijo. Entonces, usted sí era la verdadera. Parecía que se lo decía más a sí mismo que a mí. Yo también me senté. Me sirvió un vaso de agua. Respiró hondo. Y comenzó a hablar. Señorita Harwell, desde 2017 tuve 2 sospechas muy serias. Y jamás pude olvidarlas. La primera. La joven que llegó el 12 de junio usando su nombre no era la misma persona con la que hablé por teléfono en mayo. No pudo explicar por qué había elegido esa paleta de colores para el proyecto de la página 17 de su portafolio. Ni siquiera recordó sus propios comentarios sobre el capítulo 4 del libro del que hablamos. Fue en ese momento cuando entendí que algo no estaba bien. La segunda sospecha tenía que ver con usted. Sentía que le había ocurrido algo grave. Durante la segunda semana de junio llamamos 2 veces al número de teléfono de su casa, el que aparecía en su solicitud. Las 2 veces dejamos mensajes de voz. Pero nadie respondió. Mientras tanto,
La joven que había llegado seguía asegurando que ella era Lauren Harwell. Tenía documentos. Y el portafolio coincidía exactamente con las fotografías que usted nos había enviado meses antes. No teníamos pruebas para acusarla de ser una impostora. Y cometimos un error. Guardó silencio unos segundos. Luego continuó. En octubre tuvimos que despedirla por plagio. Después intenté enviarle una carta personal a la dirección que aparecía en su solicitud original. Pero el sobre regresó. Entonces me convencí de que solo había sido una pasantía que terminó mal. Que nunca existió ningún fraude. Durante 9 años me obligué a creer eso. Pero estaba equivocado. Después de decir esas palabras, empujó hacia mí una gruesa carpeta negra. Lo conservamos todo. Su solicitud original. La fotografía de su gafete. Todos los reportes del trabajo que hizo esa mujer. La investigación interna por plagio. Los números telefónicos a los que intentamos localizarla. E incluso las transcripciones de los 2 mensajes de voz que le dejamos en junio de 2017. Aquí está todo, continuó el señor Marlowe. La nota interna que escribí en octubre cuando intenté encontrarla. Los documentos de la investigación. Y la carta de despido de aquella joven. Guardó silencio un instante. Luego añadió. Y hay un detalle muy importante. La firma del documento de despido no es la suya. Tampoco coincide la firma que aparece en la solicitud de ingreso que ella llenó para la pasantía. Apoyé la mano sobre la carpeta con mucho cuidado. Pero no fui capaz de abrirla. En lugar de eso, dije en voz baja. En junio de 2017 mi mamá tenía mi antiguo teléfono. Por eso nunca recibí ninguno de sus mensajes de voz. Respiré profundamente. Y la firma que aparece en la solicitud es de mi hermana, Caroline. Ese verano ella tenía 24 años y ni siquiera tenía trabajo. El señor Marlowe cerró los ojos por un instante. Después dijo en voz muy baja. Ahora todo tiene sentido. Levanté la vista hacia el cuadro que colgaba detrás de él. Era una pintura abstracta. Con tonos arena. Marrón oxidado. Y un verde profundo. De pronto sentí que el corazón se me detenía. ¿Y esa obra? Él miró el cuadro y sonrió. Sí. Ese era mi proyecto de la universidad. Asintió. Así es. Compré el original en una subasta en 2019. Siempre me encantó esa obra. Por eso quise tenerla aquí. Hasta ese momento había logrado mantener la calma. Pero cuando las puertas del elevador se cerraron, lloré por primera vez en todo el día. Lloré dentro del taxi camino al aeropuerto. Lloré en la sala de espera antes de abordar. Y fue ahí donde, por primera vez en 9 años, llamé a mi papá. Contestó casi de inmediato. Lauren. Papá. Él empezó a llorar antes que yo. Iré contigo. Cuando sea. A donde sea. Lo que necesites. 3 días después, por fin llamé a Aarón. Pero antes necesitaba leer una vez más cada página de aquella carpeta. La noche del 15 de diciembre le pedí que pasara por mi casa al salir del trabajo. Llegó a las 6:12. Afuera estaba lloviendo. Se quitó el abrigo. Vio la carpeta abierta sobre la mesa de centro. Pero no hizo ninguna pregunta. Solo le dije una cosa. Por favor, primero escúchame hasta el final. Después podrás preguntarme lo que quieras. Se sentó a mi lado sin decir una palabra. Y comencé a contarle toda la historia. Desde el principio. Desde junio de 2017. Desde el tren al que nunca subí. Desde el sobre que mi mamá dejó sobre mi cama. Desde la hermana que viajó a Nueva York usando mi nombre. Desde el director que guardó durante 9 años una carpeta llena de pruebas. Hablé durante casi 14 minutos. Él no me interrumpió ni una sola vez. Incluso había medido el tiempo con el reloj de la cocina. Me daba miedo ver la expresión de su rostro. Pero casi no cambió. Revisó cada documento con atención. Comparó la carta verdadera con la falsa.
Observó durante mucho tiempo la fotografía del gafete de Caroline. Después miró la carta de despido con una firma que claramente no era la mía. Cuando terminé, permaneció callado durante un largo rato. Y luego solo hizo una pregunta. Entonces, ¿nunca sufriste un colapso nervioso? No. Asintió lentamente. Siempre sentí que había algo que no cuadraba. Después sacó su teléfono. Abrió la aplicación de notas. Giró la pantalla hacia mí. Había una carpeta. Solo tenía un nombre. Lauren. La abrí. Y empecé a leer. Dentro estaban las notas que Aaron había escrito durante la cena familiar de Acción de Gracias, el 25 de noviembre. En 4 horas solo anotó 4 frases. Eran comentarios de mi mamá y de Caroline. Y cada uno de ellos contradecía algo que ellas mismas habían dicho unos minutos antes. Mientras todos conversaban, Aaron había estado tomando notas en silencio sobre sus piernas. Lo miré sorprendida. ¿Desde cuándo llevas haciendo esto? Desde Acción de Gracias. ¿Y por qué nunca me dijiste nada? Sonrió con tranquilidad. Porque tú estabas ocupándote de lo tuyo. Y yo me estaba ocupando de lo mío. Tomó mi mano. La sostuvo durante un largo rato. Después preguntó en voz baja. ¿Qué es lo que quieres hacer, Lauren? No respondí de inmediato. No quiero demandarlas. No quiero presentar una demanda. Tampoco quiero ir a la policía. Ha pasado demasiado tiempo. Legalmente ya casi no se puede hacer nada. Aaron me escuchó sin interrumpirme. Entonces continué. Lo único que quiero es que este silencio termine de una vez por todas. Quiero que mi mamá y Caroline escuchen la verdad delante de las personas cuya opinión realmente les importa. Quiero recuperar a mi papá. Y quiero tener una boda de verdad. Mi boda. Aaron permaneció callado durante unos segundos. Después preguntó. Si vamos a decir la verdad frente a todos, tenemos que hacerlo de una manera en la que ellas jamás puedan fingir que no pasó nada. Exactamente. ¿La cena del ensayo? Sí. Viernes. 24 de abril. En el Hermitage. Asintió despacio. Después fue a la cocina. Regresó con una taza de té caliente. La dejó frente a mí. Y me hizo una pregunta que jamás habría esperado. No dijo. ¿Estás segura? Ni preguntó. ¿Y si mejor lo dejamos así? Lo único que quiso saber fue. ¿Qué hora llega Theodore Marlowe? A las 6 de la tarde. ¿Y a qué hora aterriza su vuelo? Fue en ese instante cuando comprendí por completo con qué clase de hombre me iba a casar. Los siguientes 4 meses nos preparamos en silencio. Sin hacer ruido. Sin llamar la atención. Le di a Aaron la contraseña del documento de Google donde, desde septiembre, había reunido todas las pruebas. Él abrió otro documento junto al mío. Y empezó a agregar todo lo que él mismo iba descubriendo. Después habló con su papá, Charles Castellón. Con el pretexto de una reunión de negocios, lograron invitar a Brendan Bass a la cena del ensayo. Brendan era familiar de uno de los fundadores de Asterisco Marlowe y Bass. Y había estado presente en la reunión de octubre de 2017 donde despidieron a mi hermana por plagio. El papá de Aaron aceptó ayudarnos. Ni siquiera preguntó por qué. Su familia me había recibido como una hija desde el primer día. Su mamá, Ellen. Su tío Walter. Todos me trataron con cariño desde la primera vez que nos vimos. Mientras tanto, mi mamá hacía sus propios planes. A principios de marzo contrató, sin preguntarme, a una organizadora de bodas llamada Vivian Drexel. Ella llamaba constantemente a mi estudio. Y conocía demasiados detalles que jamás debió saber. Yo fingí que no me daba cuenta. Aaron y yo simplemente guardábamos capturas de pantalla de cada uno de sus mensajes. Durante la segunda semana de marzo, Caroline se encontró con Aaron por casualidad en un bar. Pasó casi 40 minutos diciéndole que, después de lo ocurrido en 2017, yo nunca me había recuperado por completo.
También le aseguró que esperaba que yo no terminara arruinándole la vida, igual que supuestamente había arruinado la de toda nuestra familia. Aarón terminó tranquilamente su bebida. Se despidió. Y se fue. Esa misma noche me contó toda la conversación. Yo solo sonreí. Porque para entonces ya lo sabíamos. Ellas mismas estaban construyendo, paso a paso, la trampa en la que muy pronto caerían. Solo está comprobando si su vieja historia todavía funciona, dijo Aarón con calma. Muy pronto descubrirá que ahora esa historia tiene testigos. Una semana después, la mamá de Aarón recibió una carta anónima. Era un sobre blanco. Sin remitente. Dentro solo había una frase. Antes de que su hijo se case con esa mujer, pregúntele por el hombre con el que salía en Manhattan. Ellen llamó a Aarón. Solo pensé que debía saberlo, hijo. Leyó la carta una sola vez. Y enseguida la quemó. A mí ni siquiera me llamó. Porque confiaba en mí. Cuando Aarón me contó lo que había pasado, me encerré en el baño de mi estudio y lloré durante casi 10 minutos. No de miedo. Sino porque, por primera vez en toda mi vida, sentí lo que era que una mujer adulta simplemente creyera en mí. Sin sospechas. Sin ponerme a prueba. Sin condiciones. La última semana de marzo, mi mamá y Caroline fueron a mi casa para un brunch de domingo. Llegaron exactamente a las 11 de la mañana. Traían un ramo de lirios blancos. Caroline miró alrededor con atención. «Qué bonitas encimeras», comentó. En los últimos 2 años no había puesto un solo pie en mi casa. Serví bagels, salmón ahumado, queso crema y una jarra de mimosas. Nos sentamos a desayunar. Unos minutos después, Caroline tomó una fotografía enmarcada. Era la foto donde Aarón y yo estábamos en el porche de la cabaña en Asheville, el mismo lugar donde me pidió matrimonio. La observó durante un largo rato. Después volvió a colocar el marco en su lugar. Con demasiado cuidado. Le serví otra mimosa. Sonrió con ironía. Siempre ha sabido caer parada en la vida. Incluso después de todo lo que pasó. Mi mamá no dijo nada. Solo sonrió mientras miraba su copa. Después fijó la vista en la tableta que estaba sobre la barra de la cocina. En la pantalla estaba abierto el plano de las mesas para la cena. Yo nunca le pedí que cambiara nada. Pero eso jamás la había detenido. Lo primero que notó fue que Ellen, la mamá de Aarón, estaba sentada en la mesa principal. Y que su lugar estaba en la mesa 4. Se quedó callada. Solo un segundo. Caroline lo notó de inmediato. Y, con una sonrisa fingida, dijo. Claro, ahora la mamá de Aarón ocupa el primer lugar. Ahora ella es tu verdadera familia. Mi mamá levantó la vista. Con esa misma mirada que solo le había visto 2 veces en toda mi vida. La última había sido unos días antes de aquel junio de 2017. En ese entonces no entendía lo que significaba. Ahora sí. Con voz muy tranquila dijo. Tija, ¿no crees que tu propia madre debería sentarse en la mesa principal? Respondí con la misma calma. Los papás de Aarón son quienes organizan la cena del ensayo. Por eso así quedaron las mesas. Mi mamá miró a Caroline. Y entre las dos pareció haber una conversación silenciosa. En ese momento sonó mi teléfono. Era Theodore Marlowe. Solo quería confirmar la hora de su llegada. Salí al pasillo para contestar. Sí. Todo sigue igual. Viernes. 6 de la tarde. En el Hermitage. Cuando terminé la llamada regresé a la cocina. Dejé el teléfono boca abajo, junto a la puerta. Y enseguida noté un detalle muy extraño. Antes de salir lo había dejado en otra posición. Ahora estaba girado apenas unos grados. Muy poquito. Pero yo sabía perfectamente que no lo había dejado así. El último mensaje que aparecía en la pantalla era la confirmación de Theodore. Viernes. 6 de la tarde Hermitage. Unos minutos después regresó Caroline. Tenía las mejillas ligeramente sonrojadas. Mi mamá fue la primera en hablar. Caroline,
Hija, ¿todo bien? Ella sonrió enseguida. Sí, mamá. Todo está perfecto. Se fueron alrededor de la 1 de la tarde. Me dieron las gracias por el desayuno. Y se despidieron con un beso en la mejilla. Me quedé de pie junto a la ventana, viendo cómo el Lexus salía del camino de mi casa. En cuanto el auto desapareció detrás del portón, llamé de inmediato a Erin. Acaba de ver el mensaje. La confirmación de la reunión del viernes. Con un tal Teodore. A las 6 de la tarde. En el Hermitage. Erin respondió con toda calma. Perfecto. Ese mismo día, Caroline le envió un mensaje a mi mamá. Solo una línea. Ya es un hombre mayor. Mucho mayor. Se llama Teodore. Tenemos tiempo hasta el viernes. Mi mamá respondió con apenas 4 palabras. Entonces actuamos desde ahora. Sé exactamente lo que decían esos mensajes. Porque a Caroline ni siquiera se le ocurrió borrarlos. Durante los siguientes 3 días, mi mamá guardó silencio. Hasta que, la noche del martes 14 de abril, por fin llamó. Hija, ¿podemos pasar mañana temprano? Necesitamos hablar contigo antes del ensayo. Solo entre familia. Vengan a las 8. Colgué. Y enseguida le envié un mensaje a Aarón. Solo 3 palabras. Mañana vienen ellas. La respuesta llegó casi al instante. Una sola palabra. Listo. Llegó el miércoles. 15 de abril. Tocaron el timbre 3 minutos antes de las 8. Mi mamá llevaba una blusa de seda azul marino. Caroline sostenía una maleta de viaje. Sonrió y dijo. Por si nos quedamos contigo para ayudarte antes de la boda. Yo nunca las había invitado a quedarse. Aarón ya estaba en el departamento. Había llegado desde las 6:30 de la mañana. Se encontraba en la segunda recámara. La puerta estaba entreabierta. Antes de subir había sacado del coche un sobre grande lleno de documentos. Ahora descansaba dentro de una bolsa de papel sobre la barra de la cocina. Las 3 tazas de café ya estaban servidas. Las había preparado 10 minutos antes. El café empezaba a enfriarse. Mi mamá entró y enseguida me observó con atención. Te ves más delgada, hija. ¿Sí estás comiendo bien? Estoy bien, mamá. Mientras tanto, Caroline recorría el departamento con la mirada. Está muy bonito. Sobre todo por las mañanas, con toda esta luz. Mi mamá tomó asiento frente a la isla de la cocina. Yo me senté enfrente. Caroline permaneció junto a la ventana con su taza de café. Durante casi 8 minutos hablamos de cosas sin importancia. De las flores de la boda. Del bebé de nuestra prima. Y de si el chef que cocinaría en el Hermitage era el mismo que había estado en la boda de mi prima 2 años antes. Fue entonces cuando Aarón entró en la cocina. Vestía una camisa azul marino y un pantalón gris. Mi mamá y Caroline no esperaban verlo allí. Mi mamá se quedó inmóvil apenas un instante. Solo un segundo. Pero enseguida recuperó la compostura. Aarón. Buenos días. No sabía que estabas aquí. Buenos días, Patricia. Buenos días, Caroline. Con toda tranquilidad se sirvió una taza de café. Se colocó a mi lado, apoyándose en la barra de la cocina. Caroline dio un pequeño sorbo a su café. Dejó la taza sobre la mesa. Se volvió hacia él. En su rostro apareció una sonrisa amable, demasiado amable. Aarón, ¿puedo decirte algo con toda honestidad? Claro. Suspiró profundamente. Lauren está contigo únicamente por tu dinero. Perdóname que sea yo quien tenga que decírtelo. Soy su hermana. La quiero. Pero mereces conocer la verdad. Mi mamá dejó lentamente la taza sobre la mesa. En su rostro apareció aquella sonrisa. La misma que no veía desde aquella mañana de 2017, cuando me entregó la carta falsa. Miró fijamente a Aarón y dijo con total tranquilidad. Y hay algo más.
Pregúntale por el hombre que ha estado ocultando durante todos estos años. No intenté defenderme. No dije una sola palabra. No discutí. No levanté la voz. Seguí sosteniendo mi taza de café con las dos manos, completamente tranquila. Aarón no las estaba mirando a ellas. Solo me miraba a mí. Después preguntó en voz baja. ¿Quieres responderles algo? Negué con la cabeza. No. Solo quiero una cosa. Que se vayan de mi casa. Mi mamá se tensó de inmediato. Lauren, no te comportes así. Esto no tiene que ver con tu orgullo. Se trata de la seguridad de Aarón. Tarde o temprano toda la familia descubrirá quién es ese hombre. Aarón dejó su taza sobre la mesa con calma. Se inclinó. Sacó un gran sobre amarillo de la bolsa de papel. Lo colocó entre nosotros. Pero no lo abrió. Con total serenidad dijo. En este sobre está la verdad. Y muy pronto todos la conocerán. Pero no será hoy. Ni aquí. No delante de solo 4 personas. Primero miró a mi mamá. Luego a Caroline. Será el viernes. En la cena del ensayo. Frente a todas las personas que son importantes para Lauren. Y hasta entonces. Les pido que, por favor, se retiren de su casa. Caroline palideció. No podía apartar la vista del sobre. Carón, ¿qué hay ahí? Mi mamá también lo observó con evidente tensión. ¿Qué contiene ese sobre? Él respondió con absoluta calma. Lo sabrán el viernes. Caroline volvió la mirada hacia mí. Ahora su voz temblaba. Lauren. No tienes por qué hacer esto. Dejé lentamente la taza sobre la mesa. La miré directamente a los ojos. Y dije. Caroline. Toma tu maleta. Sube al coche. Y vete. Mi mamá se puso de pie lentamente. Sus manos temblaban apenas, pero lo suficiente para que yo lo notara. Intentó una vez más buscar la mirada de Aarón. Pero él la observó con absoluta calma. Sin enojo. Sin molestia. Eso era justamente lo que ella no esperaba. Estaba convencida de que lograría hacerlo perder el control. Pero no ocurrió. Mi mamá tomó su bolso sin decir una palabra. A las 8:42 salieron de la casa. La puerta se cerró suavemente. El departamento quedó en un silencio extraño. Aarón no dijo una sola palabra de victoria. Yo tampoco lloré. Simplemente vacié el café frío en el fregadero. Él preparó una cafetera nueva. Nos sentamos otra vez frente a la isla de la cocina. Y bebimos café en silencio durante un largo rato. Después dije en voz baja. Ahora pasarán los próximos 9 días contándole a todo el mundo su versión de lo que pasó aquí. Aarón sonrió con tranquilidad. Que lo hagan. El viernes hablará mucho más fuerte que 9 días de mentiras. Después guardó el sobre dentro de un cajón de la cocina. Y lo cerró con llave. Llegó el viernes. 24 de abril. 6 de la tarde. El gran salón del hotel comenzaba a llenarse. Los invitados iban llegando poco a poco para la cena del ensayo. A las 6 empezaba el cóctel. A las 7 sería la cena. Habíamos invitado a 38 personas. En un rincón del salón, un pianista tocaba jazz suave. Esa clase de música que hace que hasta los desconocidos se sientan cómodos. Yo llevaba un vestido largo de seda color esmeralda. Aarón vestía un traje azul marino. A las 5:45 llegó mi papá. Edward Harwell. Había viajado desde Knoxville. No nos veíamos desde hacía 9 años y un mes. Yo misma salí a recibirlo a la entrada principal del hotel. Bajó del automóvil lentamente. En esos 9 años parecía haber envejecido 10. Llevaba el mismo saco color café claro que usaba muchos años atrás. Nos abrazamos sin decir una palabra. Lloró en silencio sobre mi hombro. Como suelen llorar los hombres de su generación. Después susurró apenas. Perdóname, llegué 9 años tarde.
Lo abracé con más fuerza. No, papá. Llegaste justo cuando más te necesitaba. Entramos juntos al salón. Ellen Castellón ya nos estaba esperando en la entrada. Saludó a mi papá con las dos manos y una sonrisa muy cálida. Sabía que él vendría. Incluso había pedido que le prepararan su bourbon favorito. Le presenté a mi papá a todos los invitados. A las 6:15 llegó Theodore Marlowe. A mi mamá y a Caroline, que habían llegado unos minutos antes, solo les dije. Es un viejo amigo de la familia de Ellen. Viene de Nueva York. Los acerqué para presentarlos. Él estrechó primero la mano de mi mamá. Después la de Caroline. Pero sostuvo la mano de mi mamá un segundo más de lo normal. Y dijo con toda calma. Señora Harwell. Creo que usted y yo ya hablamos por teléfono. En el verano de 2017. Por un instante, el rostro de mi mamá perdió completamente el color. Pero enseguida recuperó la compostura. Sonrió. Me temo que no lo recuerdo. Theodore también sonrió. No se preocupe. Porque yo sí la recuerdo perfectamente. Soltó su mano. Al otro extremo del salón ya estaba Brendan Bass. Había llegado junto al papá de Aaron. Era un hombre alto, de cabello entrecano. Vestía un traje oscuro. Y sostenía una copa de vino tinto. Cruzó la mirada con Theodore. Los dos intercambiaron un leve movimiento de cabeza. Mi mamá no lo notó. Pero Caroline sí. Y su expresión cambió de inmediato. A las 7 en punto todos ocuparon sus lugares. La primera en levantarse fue Ellen Castellón. Alzó su copa. Por mi futura nuera. Por una mujer que fue capaz de construir una hermosa vida prácticamente desde cero. Por Lauren. Se ha ganado cada minuto de la felicidad que hoy tiene. Casi todos los invitados levantaron sus copas. Yo alcancé a ver que mi mamá apretaba la suya con demasiada fuerza. Caroline la sujetaba todavía más fuerte. Cuando los brindis comenzaron a pasar de una persona a otra, mi mamá se puso de pie de repente. Nadie la había invitado a hablar. El salón quedó completamente en silencio. Sonrió. Yo también quisiera decir unas palabras sobre nuestra familia. Hay cosas que Aaron necesita saber antes de la boda. Ellen dejó lentamente su copa sobre la mesa. El papá de Aaron ni siquiera se movió. Y su tío Walter, un ex juez federal, observó la escena con absoluta calma. Mi mamá continuó. Lauren siempre fue una soñadora. Una muchacha muy sensible. Toda la familia le agradece a Aaron por haber llegado a su vida. Pero antes de que pudiera terminar, Caroline también se levantó. Alzó su copa y se volvió hacia Aaron. En su rostro apareció una sonrisa llena de falsa compasión. Como hermana mayor de Lauren, solo quiero decir una cosa. Aaron. Eres un buen hombre. Y la gente buena merece conocer la verdad. Lauren se va a casar contigo únicamente por tu dinero. Créeme, solo digo esto porque quiero demasiado a mi hermana para permitir que siga viviendo una mentira. Fue como si una ola invisible recorriera todo el salón. Nadie gritó. Nadie dijo una palabra. Simplemente, las 36 personas presentes contuvieron la respiración al mismo tiempo. Mi mamá asintió con aprobación. Como si Caroline acabara de decir algo admirable. Después volvió la mirada hacia Aaron. Y añadió con total tranquilidad. Aaron. Pregúntale por el hombre que ha estado ocultando durante todos estos años. Caroline sonrió. Conocía esa sonrisa desde que tenía 12 años. Siempre aparecía cuando estaba convencida de que había ganado. Dejé lentamente la servilleta sobre la mesa. Ni siquiera me puse de pie. Solo miré a Aaron. Fue él quien se levantó. Con toda calma metió la mano en el bolsillo interior de su saco. Sacó el mismo sobre amarillo. Lo puso sobre la mesa. Lo abrió. Sacó una fotografía. La sostuvo frente a él durante un segundo. Luego se volvió hacia Caroline y se le extendió. ¿Te refieres a este hombre? Caroline miró la fotografía.
Y quedó completamente inmóvil. El color desapareció de su rostro en un instante. No pudo pronunciar una sola palabra. Entonces Aarón se volvió hacia todos los invitados. Y él es Theodore Marlowe. Levantó la fotografía para que todos pudieran verla. La había tomado yo misma en diciembre. En Nueva York. Frente a la oficina de Theodore. Ese hombre llevaba 9 años esperando este momento. Aarón continuó. Que en 2017, Theodore Marlowe le ofreció personalmente a Lauren una pasantía pagada. Unos días antes de que comenzara, llegó una carta cancelando la oferta. La carta llevaba su firma. Pero después se descubrió que era falsa. Había sido impresa en la computadora de la casa de la mamá de Lauren. Después de eso, otra mujer viajó a Nueva York usando la identidad de Lauren. Trabajó en su lugar durante 3 meses. Hasta que en otoño fue despedida por plagio. La firma en los documentos de contratación no era la de Lauren. Y la firma en la carta de despido tampoco. Aarón recorrió lentamente el salón con la mirada. ¿Alguien quiere adivinar quién ocupó su lugar? Pero nadie tuvo que adivinar. En la mesa 8 se puso de pie Theodore Marlowe. Llevaba en las manos una carpeta negra y delgada. Habló con la misma tranquilidad de quien presenta un informe en una reunión de trabajo. Aquí están todos los documentos originales. La fotografía del gafete. Las solicitudes. Los reportes internos. Cualquiera que lo desee puede comparar personalmente los rostros y las firmas. He conservado esta carpeta durante 9 años. Mi mamá sujetó con fuerza la mano de Caroline. Se levantó de golpe. Su voz tembló. ¿Qué eso pasó hace 9 años? Ya basta. El salón quedó completamente en silencio. Hasta los conté. 11 segundos. Entonces mi papá se puso de pie lentamente. Habló con calma. Sin levantar la voz. Patricia. Siéntate. Durante los últimos 10 años ya has dicho más que suficiente. Pero mi mamá no se sentó. Miró alrededor del salón. Buscaba una sola mirada de apoyo. No encontró ninguna. Entonces Walter Castellón levantó la cabeza. El ex juez federal la observó como solo un juez experimentado mira a un testigo que acaba de delatarse a sí mismo. Dejó su copa sobre la mesa con toda tranquilidad. Y dijo: creo que ahora todos queremos escuchar a Lauren. Me puse de pie. Sin notas. Sin ningún discurso preparado. Hablé con calma. Casi en voz baja. Primero miré a mi papá. Después a Ellen. Luego a Aarón. Y solo entonces al resto de los invitados. En junio de 2017 me ofrecieron una pasantía pagada en una firma de diseño en Manhattan. Pero nunca llegué a viajar. Un día antes de mi vuelo, mi mamá me entregó una carta. Decía que la pasantía había sido cancelada. Años después descubrí que esa carta era falsa. Mi mamá la imprimió ella misma. Días antes había llamado a la empresa. Se hizo pasar por un familiar mío. Y les dijo que yo había sufrido un colapso nervioso y que no podría presentarme. Mientras yo permanecía en casa, mi hermana Caroline viajó a Nueva York usando mi nombre. Trabajó en mi lugar durante 3 meses. Hasta que en octubre fue despedida por plagio. La empresa conservó la fotografía de su gafete. Las firmas. Los registros. Y también las fechas de los 2 mensajes de voz que dejaron para mí hace 9 años. Pero yo nunca los recibí. Porque mi mamá cambió la tarjeta SIM a otro teléfono. Me dijeron que la pasantía había sido cancelada por cambios internos. Después me hicieron creer que había sufrido un colapso nervioso. Y durante 9 años les creí cada una de sus palabras. Todo cambió el verano pasado. Una reclutadora de Atlanta me llamó por casualidad mientras verificaba el currículum de Caroline. Si esa llamada nunca hubiera ocurrido, ninguno de nosotros estaría hoy en este salón. Guardé silencio. Miré a Theodore. Él apenas asintió con la cabeza. Volví la mirada hacia los invitados. No vine aquí para destruir la vida de nadie.
Solo vine a recuperar la verdad que debí conocer hace 9 años. Después de decir eso, volví a sentarme. Unos segundos después se puso de pie Brendan Bass. Disculpen que intervenga. Mi nombre es Brendan Bass. Mi primo Henrik fundó esa empresa junto con Theodore Marlowe. Yo estuve presente en la reunión donde se tomó la decisión de despedir a la pasante que trabajaba bajo el nombre de Lauren Harwell. Hizo una breve pausa. Después miró directamente a Caroline. La mujer que despedimos por plagio no era Lauren. Y si hace falta, estoy dispuesto a declararlo bajo juramento ante cualquier tribunal. Se sentó de nuevo con total tranquilidad. Y en ese instante el ambiente del salón cambió. Se podía sentir. Solo había experimentado esa sensación 2 veces en mi vida. La primera fue en la universidad, cuando un profesor dijo que jamás había visto a otro estudiante con un sentido del color como el mío. La segunda era ese mismo momento. Mi mamá intentó decir algo más. Pero su voz ya no sonaba igual. Era baja. Insegura. Casi infantil. Todo esto es un malentendido. Lauren ha tenido problemas desde hace muchos años. Iba con psicólogos. Nosotros solo queríamos protegerla. Ellen Castellón dejó lentamente su copa sobre la mesa. Se volvió hacia mi mamá. Solo volví a ver esa expresión en su rostro 2 veces más en toda mi vida. Y en ambas ocasiones estaba defendiendo a mis hijos. Con absoluta calma dijo: Patricia. Creo que ya hemos escuchado suficiente. Su hija ha dicho la verdad. Los testigos la han confirmado. Lo mejor será que recoja sus cosas y se retire a casa. Mientras todavía pueda salir de este salón con algo de dignidad. Mi mamá permaneció inmóvil un segundo más. Luego intentó levantar a Caroline tomándola del brazo. Ella consiguió ponerse de pie. Pero las piernas no la sostuvieron. Volvió a dejarse caer pesadamente sobre la silla. Mi mamá caminó en silencio hacia la puerta lateral. Y salió del salón. Instintivamente miré mi reloj. Eran exactamente las 8:42. La misma hora en que, una semana antes, había salido de mi departamento. Unos segundos después, Caroline se cubrió el rostro con las manos. Uno de los meseros se acercó en silencio. La ayudó a levantarse. Y la acompañó discretamente hasta la salida. Ni una sola vez volvió la mirada hacia mí. La puerta se cerró. El salón volvió a quedar completamente en silencio. 11 segundos. También los conté. El pianista miró a Ellen. Ellen dirigió la vista hacia Walter. Él hizo un leve movimiento de cabeza. Entonces el pianista volvió a tocar. La música comenzó a llenar el salón suavemente. Clair de Lune. Dulce. Serena. Como si después de una tormenta interminable, por fin hubiera llegado la calma. En ese momento, Walter Castellón se puso lentamente de pie. Levantó su copa. Ni siquiera sintió la necesidad de hablar fuerte. Simplemente levantó la copa. Por Lauren. Eso fue suficiente. Los 36 invitados levantaron sus copas al mismo tiempo. En ese instante comprendí algo muy sencillo. A veces una persona no necesita venganza. No necesita un juicio. Ni un castigo. A veces basta con que los demás finalmente conozcan la verdad. Y escuchen tu historia tal como realmente ocurrió. Ellen Castellón se acercó a mí. Puso una mano sobre mi hombro. Y me dijo en voz baja: Querida. Ya estás en casa. ¿Lo entiendes? Este es tu hogar. Asentí. Y solo entonces una lágrima rodó por mi mejilla. Solo una. Ni siquiera la limpié. Mi papá se acercó por el otro lado. Se quedó junto a Ellen. No me abrazó. No dijo nada. Simplemente esperó a que fuera yo quien le tendiera la mano. Y lo hice. Durante 9 años pasé las fiestas completamente sola. En departamentos que yo misma pagaba. Me convencía de que así estaba mejor. Pero al estar de pie entre mi papá y Ellen comprendí algo por primera vez.
Yo nunca elegí la soledad. Solo aprendí a sobrevivir con ella. 8 días después celebramos nuestra boda. Fue el 2 de mayo. La mañana era fresca y soleada. Llevaba un vestido largo color marfil, con mangas largas. Antes de la ceremonia cosí discretamente, por dentro del vestido, un pequeño pedazo de cuero negro. Lo había cortado de la portada del mismo portafolio que hice en la universidad, en la primavera de 2017. Ese portafolio nunca llegó a Nueva York. Pero una pequeña parte de él sí llegó conmigo hasta el altar. Mi papá me acompañó del brazo. Se mostró mucho más fuerte de lo que él mismo imaginaba. Aunque al escuchar nuestros votos terminó llorando. Theodore Marlowe leyó un breve fragmento de un libro sobre el arte de crear cosas que sobreviven al paso del tiempo. Cuando habló de una obra capaz de resistir incluso años de silencio, me miró directamente. Guardó silencio unos segundos. Y volvió a sentarse. Los votos de Aarón fueron apenas 5 frases. Pero la última nunca la olvidaré. Jamás te obligaré a elegir entre ser quien eres y sentirte amada. En la boda había 36 invitados. 2 lugares permanecieron vacíos. El primero era para mi abuela Constance. Había fallecido algunos años antes. Sobre su silla descansaba un iris blanco. El segundo quedó vacío para mi mamá. Ella no estaba allí. Caroline tampoco asistió. No las invitamos. Ni siquiera les enviamos una invitación. Ya sabían todo. Y permanecieron en Knoxville. Más tarde supe qué ocurrió después de aquella cena del ensayo. Unos días después, la empresa donde Caroline iba a trabajar retiró su oferta de empleo. Tras una breve conversación con los abogados, le informaron oficialmente que su currículum contenía información falsa de gravedad. Poco después perdió también varios clientes. Más adelante puso en venta su townhouse. Y regresó a vivir a Knoxville. La vida de mi mamá también cambió. Una semana después de nuestra boda le informaron que no renovarían su membresía en el club de la ciudad. Varias amigas de más de 20 años dejaron de contestarle las llamadas. Incluso el club de lectura de la iglesia le pidió que dejara de dirigir las reuniones. Mi papá se mudó para vivir más cerca de mí. Ahora solo estaba a 11 minutos de mi estudio. Theodore Marlowe permaneció 2 días más en Nashville. Fue a visitar mi estudio. Se quedó largo rato observando una pintura abstracta colgada en la pared. Era la pieza hermana de la que tenía en su oficina. No dijo nada. No compró nada. Solo la contempló en silencio. El lunes regresó a Nueva York. Cuando llegó me envió un solo correo. El asunto decía únicamente: avísame cuando inaugures tu próxima exposición. Nunca presenté una demanda. Ya no la necesitaba. La verdad hizo por sí sola todo lo que tenía que hacer. Tiempo después escribí un pequeño artículo para la página web de mi estudio. Hablaba de lo difícil que es diseñar hogares acogedores cuando en tu propia casa nunca te sentiste realmente a salvo. Miles de personas lo leyeron y lo compartieron. Nunca volví a escribir otro. Después de la luna de miel, el primer lunes de trabajo regresé al estudio. Preparé café. Abrí mi computadora. Y comencé un nuevo proyecto. Como siempre, el sol de mayo entraba por los grandes ventanales y dibujaba una larga franja de luz sobre el piso de madera. Durante 9 años mi familia contó mi historia a los demás. La contaron en cada mesa donde yo no estaba presente. La repitieron tantas veces que terminaron creyéndola ellos mismos. Me quitaron 9 años de vida. 9 años de mi voz. Pero nunca volverán a robarme una sola palabra. Si llegaste hasta aquí, quizá pienses que el final de esta historia fue cuando mi mamá y mi hermana salieron de aquel salón. Pero no. Ese solo fue el final de una mentira. Mi verdadera historia apenas comenzaba. Con el paso de los meses aprendí algo que nadie me había enseñado. Perdonar no siempre significa volver a abrir la puerta. Y cerrar una puerta no siempre significa guardar rencor. A veces significa proteger la paz que tanto trabajo te costó construir. Mi mamá intentó llamarme varias veces. Al principio no contesté. Después dejó mensajes de voz.
Luego cartas. En ninguna de ellas encontré una disculpa verdadera. Solo explicaciones. Justificaciones. Y la esperanza de que todo volviera a ser como antes. Pero ya no existía un antes. Ese lugar desapareció para siempre. Caroline también intentó acercarse. Una tarde apareció frente a mi estudio. Esperó casi una hora dentro de su automóvil. Cuando salí, bajó la ventanilla. Quiso hablar. Le escuché unos minutos. Después le respondí con toda tranquilidad. Lo que más necesitaba de ti era la verdad. Hace 9 años. No hoy. Le deseé que encontrara paz. Y seguí caminando. No porque la odiara, sino porque por primera vez entendí que mi paz también era importante. Con el tiempo mi estudio siguió creciendo. Contratamos más diseñadores. Abrimos una segunda oficina. Cada proyecto nuevo era un recordatorio de que nadie había logrado destruir el futuro que estaba destinado para mí. Simplemente lo habían retrasado. Mi papá empezó a venir todos los viernes por la tarde. Preparábamos café. Hablábamos de libros. De música. De los clientes más curiosos que habían visitado mi estudio durante la semana. Nunca intentó recuperar los años perdidos con grandes discursos. Los recuperó estando presente. Y eso valía mucho más. Aaron siguió siendo exactamente el mismo hombre del que me enamoré. Nunca utilizó mi pasado para definirme. Jamás convirtió mis heridas en una carga. Cada vez que aparecía un recuerdo difícil, simplemente tomaba mi mano y me recordaba algo que todavía hoy llevo conmigo. Lo que te hicieron explica tu dolor. Pero nunca definirá quién eres. Años después nacieron nuestros hijos. La primera vez que mi hija me preguntó: «Mamá, ¿qué se siente tener un hogar?», la abracé muy fuerte. Sonreí. Y le respondí: «Se siente exactamente como esto. Sentirte segura. Sentirte escuchada. Sentirte querida sin tener que ganártelo. Porque un hogar nunca son las paredes. Nunca es una casa. Son las personas que jamás te obligan a dejar de ser tú para poder amarte». Hoy todavía conservo aquella carpeta negra. También la primera carta de aceptación. La carta falsa. El viejo portafolio. Y la fotografía que Aaron levantó frente a todos aquella noche. No las guardo para alimentar el rencor. Las guardo para recordar algo mucho más importante. Que la verdad puede tardar años en llegar. Pero cuando finalmente aparece, ya nadie puede volver a esconderla. Si alguna vez alguien intentó hacerte creer que no era suficiente, que no merecías tus sueños, que tu voz no importaba, espero que mi historia te recuerde una sola cosa. Nunca permitas que otra persona escriba el resto de tu vida. Porque la verdad puede ser silenciada durante un tiempo. Puede ser ignorada. Puede ser enterrada. Pero jamás desaparece. Y cuando por fin encuentra el momento adecuado para salir a la luz, no solo cambia una historia. También cambia una vida. Gracias por acompañarme hasta el final. Si esta historia te emocionó, compártela con alguien que necesite escucharla. Déjame en los comentarios desde qué ciudad nos ves y qué parte de la historia te llegó más al corazón. Me encantará leerte. Y recuerda siempre: nadie puede quitarte los años que ya viviste. Pero sí puedes decidir cómo escribir los que todavía están por venir. Nos vemos en la próxima historia.